Hola a todos. El día de hoy nos encontramos con Nicolás Gutiérrez y quien les habla, Alejandra Duque, en un espacio de intercambio de experiencias cercanas al emprendimiento. Buenas noches, Nicolás. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Nicolás, entremos en materia. ¿Cuál fue ese momento o situación y circunstancia que te lleva a elegir el emprendimiento como una posibilidad de proyecto de vida? Bueno, primero Alejandra te cuento que soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, también soy tecnólogo en ingeniería industrial y he fundado tres organizaciones hasta el momento. La primera, Cultivos Bonheur, apoyada por el Fondo Emprender del SENA, IPETS, que es un proyecto de mascotas en la ciudad de Cali, y actualmente estoy trabajando en Trochas, que yo creo que ustedes las conocen un poco mejor. Después de que me gradué como tecnólogo, me di cuenta de que no quería seguir construyendo los sueños de otras personas, que quería construir los míos propios a través del trabajo diario, de ese emprender, que era lo que pensaba yo que podía hacer y marcar la diferencia en mi vida. Muy bien, Nicolás. Bueno, y de acuerdo a todas esas experiencias y propuestas en las que has podido trabajar desde el emprendimiento, ¿cómo consideras entonces que podría desarrollarse ese espíritu emprendedor? Bueno, desarrollar el espíritu emprendedor eh, básicamente se puede dar desde la niñez. Eh, Básicamente emprender es hacer cualquier cosa, es caminar hacia adelante, es simplemente transcurrir en la vida. Lo importante es llevar todas esas actividades que nosotros hacemos a cosas tangibles que realmente aporten a nuestra vida, que realmente aporten a nuestra sociedad. Entonces ustedes desde sus casas pueden empezar a trabajar con sus hijos, con las personas cercanas sobre el tema del emprendimiento y llevarlos a preguntarse qué se necesita allá afuera que nosotros con nuestras capacidades podemos ofrecer. Listo, Nicolás. Cuéntanos entonces cuáles fueron esas primeras acciones para lograr construir esas primeras ideas y que luego se potenciaron en ideas de negocio. Bueno, básicamente lo primero que uno debe pensar para el tema del emprendimiento es qué sueñas, qué piensas que es lo que te gustaría hacer todos los días, por qué te gustaría levantarte cada mañana y acostarte muy tarde, por qué te gustaría trabajar un domingo, levantarte y mientras otras personas están viajando tú trabajar por, por un sueño. Eso es lo primero que tienes que buscar. En segundo lugar, tienes que buscar qué necesita el mercado, qué necesitan allá afuera, qué necesitan las personas, la sociedad, las empresas. Y unir estos dos, tus sueños y lo que necesitan allá afuera para construir un producto o servicio que llegue al punto intermedio entre ese sueño y esas necesidades. Muy bien, Nicolás. Bueno, pero entonces me cuentas que para poder lograr eso tuviste que hacer primero un análisis y entrar en profundidad de esa exploración de qué es lo que quiero y para dónde voy como ser, ¿sí? En ese sentido, ¿tuvo algo que ver las preguntas claves para visualizar o viabilizar proyectos? Claro que sí, les cuento. En mi primera idea de negocio, que fue Cultivos Bonheur, trabajamos desde un método un poco, por decirlo así, esbelto. Trabajamos un plan de negocios grande, con investigaciones, desarrollo, todo lo que se necesitaba. Hicimos inicialmente pues una investigación de mercado, consultamos quiénes estaban haciendo qué con respecto al tema de los cultivos en invernadero, identificamos cuáles eran los potenciales económicos de esa empresa y determinamos a partir de eso de qué forma nosotros debíamos producir. Actualmente se utiliza una metodología que es el Canvas. El Canvas nos permite, a través de una herramienta fácil y rápida, evaluar un modelo de negocio y además ponerlo en práctica e irlo corrigiendo en el día a día. Entonces es una herramienta muy buena. Bueno, Nicolás, según lo que me dices, pareciera que hubieran utilizado
la forma en cómo se realizan proyectos, preguntándose el qué, cómo, por qué. Considero que me parece importante que nos cuentes cómo fue ese análisis para llegar a lo que es la propuesta de valor de hoy, por ejemplo, de Trochas. Bueno, sí, como tú lo decías, Alejandra, es muy importante definir esos tres aspectos. Cuando empezamos nosotros con Trochas, lo primero que identificamos fue el qué era lo que nosotros queríamos realmente con este proyecto, hacia dónde queríamos ir. Eso nos definió pues cuál iba a ser parte de la metodología que íbamos a utilizar. Entonces esa metodología empezó a darnos el cómo íbamos a trabajar. Entonces empezamos a estructurar todo lo necesario de esa parte del proyecto. Y el para qué finalmente nos dio las metas. Esas metas fueron las que construyeron el camino y nos dijeron de qué forma íbamos a tener que trabajar en el tiempo. Entonces teniendo el qué, el cómo y el para qué, entonces definimos exactamente pues cuáles iban a ser cada una de las partes importantes de ese proyecto. Bueno, Nicolás, vamos a entrar en ese tema que a veces nos genera como angustia, bueno, y para algunos emprendedores, ¿sí? Pero es tan necesario que permite ser la columna vertebral de alguno de los proyectos e iniciativas culturales, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esa legislación. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos en todas tus propuestas de emprendimiento, o si puedes especificar en alguna, esos acercamientos con la legislación específica de emprendimiento en Colombia, ¿sí? Y si consideras que esa legislación puede afectar o apoyar esas ideas de negocio que están emergiendo actualmente. Bueno, Alejandra, la legislación en Colombia es muy extensa. En general para las empresas puede ser un tema muy complejo de tratar todo el tema legislativo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo le sugiero a una persona cuando está empezando con el tema de emprendimiento? Lo primero que debe hacer es revisar cuáles son esos puntos claves que tiene su compañía que debe tratar desde el punto legislativo, investigarlos muy bien, acercarse a los entes territoriales pues, que nos dan información, como las cámaras de comercio, como los ministerios, este tipo de entes que nos dicen exactamente qué es lo que nosotros tenemos que cumplir. La legislación en Colombia es demasiado extensa y para cada uno de los proyectos que nosotros tengamos puede que tengamos una legislación diferente. Entonces aquí empezamos también a tratar el tema de, bueno, una empresa tiene que estar legalmente constituida para hacer un emprendimiento como tal. Entonces les menciono algo que me decía el señor Miguel Bautista, que es profesor de la Universidad Nacional. Sí. Me sugería lo siguiente: tú cuando empiezas un proyecto lo primero que tienes que hacer es una validación de ese proyecto para saber que económicamente es viable. Esa validación de ese proyecto, si tú la empiezas a realizar ya como una sociedad, puede que sea un tema muy complejo de tratar. Entonces, lo que él sugiere es que primero nosotros empecemos como personas naturales, empecemos a validarlo con nuestro modelo Canvas, y cuando nosotros sepamos que ya es realmente efectivo lo que nosotros vamos a realizar, implementemos realmente una sociedad. Puede ser cualquier tipo de sociedad dependiendo de lo que nosotros queramos, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, dependiendo de nuestros objetivos principales. Cuando ya hayamos realizado esa sociedad, nosotros vamos a empezar a asumir una serie de responsabilidades tributarias. Exactamente. Ese tipo de responsabilidades nosotros tenemos que ser muy serios con esas responsabilidades y tenemos que llevarlas en el día a día de nuestra empresa. Entonces, cuando nosotros empezamos como personas naturales podemos trabajar un poquito más tranquilos. Cuando ya somos sociedades vamos a tener mayor capacidad para acceder de pronto a negocios con empresas más estructuradas, ¿cierto? Entonces son como esas dos diferencias. Pero entonces, volviendo a lo del tema legislativo, lo importante de ese tema legislativo es que lo miremos como realmente una oportunidad y no solamente como las trabas que nos pueda generar ese tema legislativo. Entonces, averigüemos con las cámaras de comercio qué beneficios tiene un emprendedor para empezar una empresa en Colombia, porque los hay, y aprovechemos esos beneficios. Llevemos la legislación de nuestro lado y no que sea un tema tabú dentro de nuestras empresas y que empiece a generarnos conflictos.
Nicolás, vamos a sumergirnos ahora en ese tema de la financiación, pero quiero comenzar con una frase, un dicho muy popular en nuestro país, que dice, la plata está hecha, solo hay que salir a rebuscarla. ¿Cómo se asemeja ese dicho a la realidad del emprendimiento? Bueno, Aleja, tú lo has dicho, la plata realmente sí está hecha y hay que salir a buscarla. El problema es cómo salimos nosotros a buscarla. ¿De qué forma se debe salir a buscar esa plata? Hay que estructurar realmente muy bien los proyectos y hay que mostrarle a las personas que tienen los recursos de qué forma nosotros vamos a invertir ese dinero y de qué forma ellos se van a retribuir de ese riesgo en el cual ellos están interviniendo. Entonces, a veces decimos, listo, la plata está ahí, y salimos sin prepararnos nosotros a empezar a buscar ese dinero y nos empezamos a estrellar contra el mundo con un montón de respuestas que nos dicen, en los bancos no hay plata, en muchas partes no hay plata, no hay capital semilla. Entonces, ¿de qué forma nosotros realmente financiar nuestros proyectos? Lo que nosotros debemos hacer es sentarnos, pensar muy bien cuáles son las posibles fuentes de financiación dependiendo del proyecto que nosotros tenemos. Porque es que, por ejemplo, si es un proyecto cultural, tiene unas fuentes de financiación totalmente diferentes si es un proyecto totalmente comercial, ¿cierto? Entonces, estructurar muy bien cuáles van a ser las estrategias para obtener realmente ese dinero. Porque realmente sí está ahí afuera ese dinero. Tenemos es que captarlo, pero buscar la mejor estrategia realmente para captarlo. Y hay muchas fuentes de financiación. Por ejemplo, en mi primer proyecto yo estuve financiado por el Fondo Emprender del SENA, que es una excelente herramienta y que se las recomiendo a todos, pero no es la única. Hay muchos capitales semillas, ángeles emprendedores, ahora hay, sí, perdón, inversionistas, ahora también hay páginas web que nos permiten subir nuestros proyectos y que personas empiecen a apoyar desde pocos recursos la financiación de esos proyectos. O sea, realmente pensemos que la plata es muy importante para nuestros proyectos, lo importante es identificar la forma adecuada para obtenerla. Bueno, Nicolás, ya para finalizar, me gustaría que habláramos un poco de esas diferencias, ¿sí?, que existen entre los emprendimientos de otros sectores, ¿sí?, y el emprendimiento cultural. ¿Y por qué razón decides ingresar a este mundo tan bello que es la cultura? Bueno, listo. Básicamente los dos primeros emprendimientos en los que yo estuve trabajando eran proyectos totalmente comerciales. Uno era cultivo de tomates en invernadero y otro era una aplicación web para mascotas. Que también es muy cultural, Sí, de bueno, alguna que forma. tiene un tema Tiene un muy componente. cultural, pero también va mucho más ligado al tema comercial desde el punto de vista como nosotros estábamos básicamente manejando el proyecto. Finalmente, a mí me ha gustado mucho el tema cultural, yo me he acercado siempre mucho al tema cultural, tengo personas muy allegadas que son sobre el tema cultural y me ha dejado en mí como eso bonito que te deja en el corazón los emprendimientos culturales, los proyectos culturales, y es el trabajar por una idea que sea realmente de corazón, que colabore, que ayude de alguna forma a otras personas, a algunas entidades, a desarrollar, por ejemplo, en temas de la niñez, a desarrollar muchos temas que tienen que ver con realmente la cultura de nuestro país. Me gusta mucho el tema cultural básicamente porque le da ese toquecito bonito a la vida. Eso es lo importante de los emprendimientos culturales, lo que a veces no te dejan los temas comerciales. Los temas comerciales a veces se vuelven simplemente eso, muy comerciales. Y entonces tú siempre estás pensando de qué forma lo vas a vender, cómo lo vas a vender bien y cómo vas a lograr de que te lo compren adecuadamente. ¿Y ¿Sí? cómo vas a seguir vendiendo en el tiempo? Exactamente. Pues, Pero entonces el tema cultural tiene eso realmente bonito, eso que va detrás, el que a una persona haya quedado contenta, que una persona haya quedado satisfecha, que haya un proceso realmente detrás de ese emprendimiento. Por eso el tema cultural me ha gustado tanto y con Trochas hemos podido hacer un proceso de inmersión dentro de esos
dentro de la cultura. Bueno, Alejandra, tú que eres gestora cultural y que has tenido tanto acercamiento también con la cultura, y ya que estamos hablando de este tema cultural, me gustaría saber también qué contactos has tenido tú con este tema del emprendimiento. Cuéntame un poco también sobre eso. Bueno, Nicolás, primero vamos a partir de la idea de que emprender, ¿sí? Puede ser cualquier acción que nos lleve a algún objetivo. Claro que sí. Sin embargo, yo no he emprendido o liderado alguna iniciativa de negocio como tal, ¿sí? Sí he estado muy cercana a proyectos, ideas de negocio, compañeros, amigos, en contacto con y en cercanía con algunas empresas del sector cultural aquí en la ciudad. También estoy, digamos, queriendo ingresar a ese mundo a través de una propuesta que estuve desarrollando hace poco que se llama Bioicos, con un equipo de trabajo excelente. Pero realmente, dentro del tema de emprendimiento, yo lo vengo trabajando más desde mi área de trabajo. En este momento me encuentro trabajando con la comunidad terapéutica Semillas de Amor como pedagoga. Y en esa función y en esa labor me encuentro con adolescentes y niños que ingresan por consumo de sustancias psicoactivas, niños y adolescentes que ingresan por vulneración de derechos, responsabilidades penales. Eso quiere decir que han cometido algún delito, ¿sí? O que se encuentran en condición de calle o de adaptabilidad. Y partiendo de esa idea, son niños que ingresan con muchos vacíos a nivel emocional, son niños y jóvenes que tienen serios problemas a nivel familiar, ¿sí? De ausencias, de abandonos, de conflicto, ¿sí? Y en ese sentido, yo vengo trabajando más desde el nivel terapéutico, ¿sí? ¿Cómo acercarme al emprendimiento desde el nivel terapéutico? Implica primeramente desarrollar con ellos una estrategia de cómo conozco, ¿sí? Ese ser, Claro, ese ser o ese espíritu emprendedor, ¿sí? Porque ellos se han desviado totalmente de sus proyectos de vida, han perdido incluso hasta la fe de cómo poder, en sus propias capacidades, han perdido, digamos, como ese reconocimiento de ser personas productivas para la sociedad, ¿sí? Digamos, en medio de esa marginalidad en la que se han encontrado también. Y básicamente entonces lo que primero hago es desarrollar estrategias para acercarme a esas características, a esa profundidad del ser, a cómo lograr sanar algunas heridas, ¿sí? Que no me están permitiendo dejar ver esas capacidades que puedo llegar a tener como emprendedor, ¿sí? Y también el riesgo que implica asumirme como emprendedor en un contexto social al cual voy a volver a emerger con los mismos conflictos, claro. ¿sí? Entonces es como un estudio de forma muy individual, ¿sí? En el que vengo trabajando con cada uno de los adolescentes. De forma grupal, finalmente lo que hacemos es juegos, ¿sí? Sobre todo para fortalecer el trabajo en equipo, la seguridad en sí mismo. El tema de las habilidades para la vida es un tema que trabajamos mucho desde el componente, desde la autonomía, desde lo pedagógico. Y siempre y todo el tiempo teniendo en cuenta esa capacidad restaurativa. Yo como restauro eso que cometí, ese delito que cometí, ¿sí? Con la sociedad. Claro, también. Es muy importante. Eso es muy importante, pues porque ellos van a tener que volver a la sociedad, ¿sí? Porque ellos están en una condición de internamiento. Que puedan como realmente empezar con una idea propia de su propio ser y empezar a desarrollarla realmente. Sí, eso es lo que hacemos, digamos, dentro de la comunidad terapéutica, es primero que los jóvenes no logren en su totalidad encontrar el sentido de vida, porque el sentido de vida realmente es un constructo a largo tiempo y que requiere prácticamente toda la vida. Sí, exactamente. Todavía. Pero cercanos a esas primeras preguntas de cuál podría ser mi sentido de vida. Encontrarle pues por lo menos un camino inicial. Eso. Y darle forma irle dando forma a ese proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. Bueno. Alejandra, espero que te haya gustado mucho este diálogo. Espero que tengamos más espacios para hablar un poco más de emprendimiento y muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio.
No, Nicolás, a ti muchísimas gracias por acompañarme, por compartirnos a todos los que nos estén viendo tu experiencia tan cercana con el emprendimiento. Espero que les vaya muy bien con Trochas y cualquier cosa pueden contar conmigo.